La exclusión social se refiere a los procesos y situaciones que impiden la satisfacción de las necesidades básicas de las personas. Por ejemplo, trabajo, vivienda, educación, acceso a la sanidad y su participación en la sociedad. En esta situación se encuentran todas aquellas personas sin hogar, los inmigrantes que sufren el racismo y la xenofobia, los ancianos que perciben unas pensiones insuficientes o no tienen acceso a ellas, carecen de la asistencia médica necesaria y viven en la más completa soledad. Pues se podría considerar, o sea, como por ejemplo el grupo de que indígenas, pobreza, comunidad LGBT son excluidos. No, hay que hacerles bullying. Hay que hacerles bullying. No. Yo soy tamaulipeco. Yo también. ¿Y te gustaría que te hicieran bullying? La parte de la madrecita chicos, así que tú dime. ¿Pero te gustaría que te hicieran bullying? Trataban de seguir la parte de la madrecita chicos. Ok, tú, pero si una persona que no tiene la misma capacidad que tú para partirle la madre a alguien que está chico, ¿cómo vas a hacerle? No es lo mismo porque está siendo justo para ti, más no para esa persona. ¿Puedes hablar con el profesor? ¿Y si es en la calle? Puedes correr, para no tienes piernas. Pero eso no tiene lógica. Claro que sí, huye. Eso no es una respuesta bueno, factible. ponte posición fetal y grita. O sea, siento que para tu edad es una respuesta muy boba. ¿Sabes qué edad tengo? No, pero no creo que te veas como de 10 años como para contestarme. Ponte en posición fetal y corre. Tengo 14, de hecho. Pues tengas 14 o 15, creo que sabes como que razonar y no te gustaría que a alguien le pasara eso. O sea, la verdad, piensa que, no sé si tengas hermanas, no lo sé, pero si tuvieras y a tu hermana la molestaran en la calle, ¿te gustaría que tu hermana se pusiera en posición fetal? Mi mamá le partió la madre al chico cuando le estaban a saltar. Sí, pero o sea, la exclusión social. No me estaba molestando. No, pues sé que es mala porque tampoco hay que ser tan mamones con ese tipo de personas, ya que, pues no mames, sé que tienen a lo mejor otra lengua, otra cultura, o no sé, pero es como que ayuda para aceptarlos cada quien con eso. Y apoyas a la comunidad LGBT. ¿Qué es eso? Ahora sí. Lesbianas, bisexuales, gays. Sí, bisexual. Bisexual. Ok, entonces. No puedo decir la X, perdona. Sí, ok. Y como un miembro de la comunidad LGBT. Me considero el más puto, pero dale. Ok. No te creas. Ok. ¿Qué sientes como tú eres miembro de esa comunidad, qué sientes al saber que otras personas rechazan o discriminan a ciertas personas? X, cada quien sabe sus gustos, toda la misma, ya sea heterosexual, sexual, y piensas que la homofobia es una enfermedad. Siento que es una pendeja humana, ya que simplemente no sé por qué te sientes mejor al no aceptar a alguien. Okay. ¿Ya estás feliz con la respuesta? Sí. Te está jodiendo. y ahora, sobre la pobreza, ¿qué opinas sobre todas aquellas personas Pues que de hecho, en no sé, situación de pobreza? pues de hecho sí le siento compasión, pero es como que hay demasiados millonarios que no se hagan ricas, demasiados millonarios, cuando podamos llegar a pobreza nomás, por no sé, semana, ya sea gente o estudiar, que nos más. ¿Y cuál crees que podría ser, no sé, una de las En China antes se hacía ese pedo de que tenían cierto control. Si tu economía bastaba para 2 hijos, puedes tenerlo muchos 2 hijos, no más. Yo creo que también sería el robo por parte del gobierno, porque si no hubiera tanto robo, yo creo que habría más empleos. O sea, ya habría más construcciones. Ok, y sobre los indígenas, o sea, todas aquellas personas que son indígenas, ¿ustedes qué opinan? Como los que ahorita quieren emigrar. Ajá. No, son hondureños, güey. Bueno, es que ellos son hondureños, pero hablando sobre el tema de los indígenas, o sea, como a muchas personas se les niegan sus derechos por simplemente tener tal vez otra cultura, o ellos mismos tienen cierto nivel de ignorancia porque no tienen los mismos estudios o no tienen el mismo conocimiento que uno sobre sus derechos. Creo que es como ¿Ustedes todos, qué creo que opinan es sobre como eso? todos, o sea, hay gente que migra de San Luis para acá, hay gente de otros estados que migra hacia acá por mayor oportunidad económica. Pero esa esa búsqueda de mejor oportunidad económica simplemente nos lleva a algo peor. Tipo, ¿cuánta gente no has visto durmiendo en la calle? Que obviamente no es de aquí. Sí, bueno, sobre los hondureños que están tratando de... Yo sobre eso no tengo ¿Nada? ¿Nada? Me siento Hitler cuando me preguntan de ese pedo. Déjenlos todos afuera. Mételos en un horno y háganlos favor. Bueno, Ok, eso era todo. gracias. Muchas Ya, 4 meses, ya va para los 5. ¿Por qué les estás hablando a ellos si son gays? Es una perra. Pero eres gay. No, mi amor. Sí. Así somos nosotros. No, ustedes no deberían de estar aquí. ¿Y qué tienes contra No, nosotros? ustedes no deberían de estar aquí. ¿Y qué tienes contra nosotros? ¿Por qué no? Díganme por qué. Porque ustedes no son normales. Porque no somos normales, Pues somos porque seres son humanos. hombres, pero no son normales. Somos seres humanos, No, hay pero preferencias. no son normales. Yo sé que hay preferencias, pero tú deberías estar con una mujer al igual
Para mí era la mujer. Pero está mal. Yo soy el hombre. Pero está mal. No. Claro que sí. Está Si mal. nos queremos, está bien. No, tú tampoco deberías apoyarlo. Está bien. ¿Saben qué? Ya no les puedo hablar a nadie. Ya cortamos. La comunidad LGBT son vulnerables a constantes violaciones de derechos humanos. En más de 70 países es delito ser homosexual, lo que significa que millones de ellos se encuentran en riesgo de ser arrestados, encarcelados y hasta ejecutados. ¿Todo por qué? Por nuestra mentalidad tan cerrada estamos matando a personas simplemente por ser personas. Solo que ellos sí luchan por sus ideales, gustos, por lo que son, mientras nosotros no. Creo que ahí es la verdadera diferencia. El secretario general de la ONU, el alto comisionado para los derechos humanos y los jefes de varias agencias de la ONU se han manifestado al respecto, haciendo un llamado a la comunidad internacional para la despenalización mundial de la homosexualidad y para la creación, implementación y fortalecimiento de medidas adicionales que permitan proteger a las personas LGBT de actos de violencia y de discriminación debido a su orientación sexual o a su identidad de género. Es así como se han generado diversos derechos que ellos poseen, pero conoceremos más específicamente en México, que son los siguientes. La legislación y políticas públicas integrales para la población LGBT, derecho a la educación de la población LGBT, derecho al trabajo y derechos humanos laborales de la población LGBT, derecho a la salud de la población LGBT, derechos sexuales y derechos reproductivos de la población LGBT, derecho a la igualdad y no discriminación de la población LGBT, derecho a la libertad, a la integridad y a la seguridad personales de la población LGBT, derecho al acceso y a la justicia para la población LGBT. Y bien, el matrimonio igualitario. La familia es la precisión de un proceso y construcción social y humana, que como tal es evolutiva y cambiante. Es por ello que el modelo convencional pensado a partir y solo tras el argumento natural de la reproducción entre la mujer y el hombre, hoy en día esa idea está cambiando, ya que la unión entre dos personas es concebida como un proyecto de vida en conjunto con deseo de vivir en pareja y ejercer su derecho de crianza, expectativa que no es exclusiva de un género u otro. Es un derecho de todas las personas y por lo tanto no hay motivo de discriminación. El 17 de mayo del 2016 se anunció una iniciativa desde el Ejecutivo Federal para el Matrimonio sin Discriminación, la cual propone el reconocimiento de esta unión entre personas del mismo sexo en cualquier entidad estatal mexicana. Ha habido más de 2.500 matrimonios entre personas del mismo sexo desde que fueron aprobados. Solo el 2% ha derivado en divorcio. Ahora bien, hablaremos sobre los países que lo legalizan y los que lo desaprueban. Claramente, los países que es ilegalizado el matrimonio igualitario es mayor y es de 58%. Los que lo legalizan es el 26%. Los que se debate el punto de si hacerlo o no es el 4% y de la unión civil es el 12%. La adopción igualitaria. Algunas personas tienen prejuicios homofóbicos y por eso odian la idea de que un niño pueda ser adoptado por una pareja del mismo sexo, simplemente porque consideran que la homosexualidad es una enfermedad o perversión que debe ser erradicada. No vamos a discutir con esta visión que es simplemente inaceptable en una sociedad pluralista, que ha reconocido que la homosexualidad es una orientación sexual perfectamente legítima que merece la protección del Estado. Existen otras personas,
que sin tener prejuicios homofóbicos y siendo en general favorables a la igualdad de derechos a las personas del mismo sexo, se oponen a la adopción igualitaria, pues consideran que la adopción por una persona del mismo sexo podría afectar a la niña o el niño adoptado. Las ideas erróneas de la adopción igualitaria son: el primer miedo es que el niño o niña termine siendo homosexual. Esta idea es falsa, pues la orientación sexual depende de muchos factores y no esencialmente de aquella que tengan sus padres. Sería catastrófico para alguien ser adoptado por una persona del mismo sexo, pues sería objeto de discriminación debido a los prejuicios homofóbicos. Pero olvidamos que el papel del derecho es reducir discriminaciones y no perpetuarlas. Las parejas del mismo sexo no son idóneas para adoptar, pues toda persona requiere una familia formada por un hombre y una mujer para tener un desarrollo psicosocial apropiado. Pero ¿por qué desconoce que las familias monoparentales son legítimas y funcionales? Y segundo, porque la investigación académica ha establecido que las personas criadas por parejas o personas homosexuales no muestran más problemas de desarrollo psicológico que aquellas criadas por parejas heterosexuales. ¿Qué es la pobreza? La pobreza es la situación de no poder satisfacer las necesidades físicas y psíquicas básicas de una vida digna, por falta de recursos como la alimentación, la vivienda, la educación, la asistencia sanitaria, el agua potable o la electricidad. México y la pobreza. Cerca de la mitad de la población de este país se ubica en el estrato social bajo. Además de esto, el 10% de la población vive en pobreza extrema. Más de 20 millones de niños viven en pobreza y de ellos al menos 5 millones viven en pobreza extrema. Cabe destacar que las entidades federativas con mayor índice de pobreza son Chiapas, Puebla, Oaxaca. Los pueblos indígenas enfrentan muchos desafíos y sus derechos humanos son violados con frecuencia. Se les priva de su derecho a controlar su propio desarrollo con base en sus valores, necesidades y prioridades. Tienen escasa representación política y no tienen acceso a los servicios sociales. A menudo se les excluye de los procesos de consulta sobre proyectos que afectan a sus tierras y son con frecuencia víctimas del desplazamiento forzoso como resultado de actividades comerciales como la explotación de los recursos naturales. Las Naciones Unidas ha hecho hincapié en el problema de la discriminación contra los pueblos indígenas desde el primer decenio de lucha contra el racismo y la discriminación racial comprendido entre 1973 y 1982. En 1982, el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Poblaciones Indígenas consagró las necesidades y anhelos de estas poblaciones en un proyecto de declaración de los derechos de los pueblos indígenas, lo cual condujo a la histórica adopción de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas por parte de la Asamblea General de la ONU en septiembre del 2007. Hay muchos grupos de población que han sido discriminados por sus características culturales, es decir, sus costumbres y formas de pensar distintas a las de la mayoría de las personas que viven en una comunidad. Este es el caso de los indígenas, las personas migrantes y minorías religiosas. Yo considero que la discriminación a los grupos indígenas ha existido por mucho tiempo. Quien los discrimina considera que los pueblos indígenas son inferiores por sus rasgos físicos, color de piel, su forma de vestir, por su lengua o idioma, su posición socioeconómica o sus costumbres y tradiciones. Todas esas características que distinguen a los pueblos indígenas deben ser reconocidas y apreciadas, porque son parte de la riqueza cultural de nuestro país, en el que viven grupos con características diversas. Las poblaciones indígenas se caracterizan por su lengua, su cultura y por la zona geográfica que habitan, y todos nosotros no sabemos valorar esa cultura, la cual es muy importante en México.
Debemos valorar cada arte de nuestra cultura porque es lo único importante que dejaremos como herencia a nuestros hijos.